Saludos, larvillas de buena gente, bellas personas que os estáis formando, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a clases analógicas en YouTube. Seguimos con primero de la ESO y seguimos hablando de los climas. Visto ya en el vídeo anterior cuáles son los factores, de qué dependen los determinados climas principalmente, sobre todo ya recordad que la latitud. Luego ahí está el relieve, está la cercanía al mar y está la altitud, pero que lo veremos un poquito más adelante. Ahora simplemente vamos a ver, en función de la latitud, qué tipos de climas tenemos. Porque recordad que la latitud, insisto una vez más, pese a quedar como cansino, es la principal variable, el principal factor que influye en los climas. La latitud, la distancia al ecuador. Pues bien, según la distancia al Ecuador, nos encontramos distintas zonas climáticas. Una zona cálida, que es justo la zona ecuatorial, donde los rayos de sol llegan perpendiculares, así, chimpón, a plomo. En esa zona es la zona cálida, y tenemos una zona cálida entre el Ecuador y los trópicos. Luego tenemos, como la Tierra es esférica, digan lo que digan, tenemos dos zonas templadas, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, que va desde, pues desde los trópicos a los polos, dos zonas templadas y dos zonas frías, que son los dos polos. Así que tenemos, de nuevo recapitulando, una zona cálida, dos zonas templadas, dos zonas frías. Hasta aquí estupendo, ¿no? Todo eso dependiendo de la latitud, la distancia al ecuador, porque recordemos que los rayos solares, la radiación solar, no incide de la misma manera en toda la superficie de la Tierra. En las zonas ecuatoriales va perpendicular y según nos alejamos del ecuador hacia los polos, pues es más oblicua la llegada de esos rayos solares. Pues venga, bien, dentro de la zona cálida, ¿qué tipos de climas tenemos? Pues tenemos para empezar el clima ecuatorial, el clima de la selva ecuatorial, rainforest, que dicen los angloparlantes, la selva. Pese a lo que uno suele pensar, en la selva efectivamente hace muchísimo calor, la temperatura es alta, pero muy estable durante todo el año. Prácticamente no hay estaciones. De hecho, no hay estaciones. Hace mucho calor todo el año y llueve un montón. En la selva, en el clima ecuatorial, llueve muchísimo. Claro, hace mucho calor, hay mucha vegetación, hay mucha evaporación, hay mucha humedad, con lo cual hay un ciclo continuo de lluvias. De hecho, la selva, por eso os decía antes que se llama rainforest en inglés. Llueve un montón, mucho calor, siempre. Este es clima ecuatorial dentro de los climas templados. Dentro de los climas cálidos. Dentro de los climas cálidos, el primero es el ecuatorial. Luego tenemos el tropical. Clima tropical, como os podéis figuraros, oye, su propia palabra lo indica, tropical, todo así, bueno, en trópico, oye, la playa, los daiquiris, ese tipo de cosas, es decir, hace calor, pero bueno, por la cercanía, en las zonas cercanas al mar, la temperatura es suave, y en la zona tropical sí que hay estaciones, pero las estaciones vienen por tormentas, no es tanto estación de invierno, estación de verano, sino temporada de lluvias, o no lluvias. ¿Recordáis cómo se llaman estos vientos estacionales que traen la temporada de lluvias? Y efectivamente, los monzones, los vientos monzónicos traen el monzón, traen la estación de lluvias, muchas veces pues catastróficas y dramáticas, pero que va por estaciones, estación del monzón, la estación de la lluvia y la estación pues cuando no hay monzón. Estos son los climas tropicales. Y luego tenemos dentro de los climas cálidos el desértico, el desierto, pues como podéis figuraros, muy poca humedad en el aire, prácticamente no hay precipitaciones y unas temperaturas muy altas. Pero con diferencia entre día y noche. Así como las noches son muy cálidas, el sol pega de lleno, las noches son un poco más frías. ¿Por qué razón? Porque no hay nubes. Y ya sabéis que digamos que la Tierra se calienta de abajo arriba. Cuando los rayos solares dan al suelo, dan a la Tierra, cambia la longitud de onda, rebota, y es cuando empieza a transformarse en calor, cuando calienta. Cuando hay nubes,
digamos que la atmósfera se queda un poco de esta radiación solar. Al no haber nubes, la radiación solar se pira enseguida y por eso las noches en los desiertos son bastante frías. Así que ya tenemos 3 climas cálidos: ecuatorial, tropical y desértico. Vamos a los tipos de climas dentro de las zonas templadas. Clima mediterráneo, como podréis conocer y podéis imaginaros en todo el Mediterráneo, sur de Europa, temperaturas bastante cálidas. Los inviernos no suelen ser muy fríos y digamos que hay estaciones secas, llueve un poquito, primavera, otoño, algo en invierno, pero el verano es bastante seco. Hay temporadas de sequía pertinentes y pertinaces, que se decía antaño, en la zona mediterránea. Luego tenemos climas continentales, del interior de los continentes, donde la diferencia entre invierno y verano es muy fuerte. Esto se llama amplitud térmica. La diferencia de temperatura entre una época y otra, o entre el día y la noche, o entre un momento y otro, se llama amplitud térmica. La amplitud térmica, la diferencia entre el mes más cálido y el mes más frío en los climas de interior, en los climas continentales, es muy fuerte. Imaginaos en Madrid, que en invierno hace un frío tremendo y en verano un calor espantoso. Hay una diferencia en grados tremenda. En las zonas de costa, pues ya sabéis, un poquito menos. Este es el clima continental. Y luego tenemos los climas oceánicos, al norte de Europa, al norte de España, climas suaves en cuanto a temperaturas, ni muy altas ni muy bajas, debido a la presencia del mar, claro, porque el mar templa las temperaturas, y son zonas con bastante humedad y zonas en las que llueve mucho. Galicia, Asturias, Cantabria, ahí llueve bastante, hay muchas precipitaciones, mucha lluvia, mucha humedad. Así que estos son los 3 climas templados: mediterráneo, continental, oceánico. Luego hay alguno más, podemos meternos luego en muchos más, pero estos son los básicos. Y luego tenemos los climas fríos. Dentro del clima frío, aquí tenemos al colega del clima frío. ¿Cuál es el principal clima frío? Los climas polares. ¿Por qué destacan los climas polares? Porque hace un montón de frío, mucho frío, constante, continuo, todo el año. No varía. Lo segundo, no hay precipitaciones. Aunque parezca una tontería y parezca mentira, llueve más en los desiertos que en los polos. En los desiertos de vez en cuando cae algún viento con humedad y de vez en cuando algo se evapora y algo llueve. En los polos no llueve. ¿Por qué no llueve? Porque no hay evaporación. Agua hay un montón, humedad hay un montón, pero como no hay calor suficiente para provocar evaporación, pues no llueve. Así que esa es la cosa por la cual en los polos llueve menos que en los desiertos. Y nos queda un clima especial, que es el clima de alta montaña. ¿Por qué es especial? Porque montañas altas hay en todas partes del mundo. Puede haber cerca del Ecuador, cerca de los trópicos, en zonas templadas. Y el clima de alta montaña se va a caracterizar, ya no sé ni hablar, porque el factor principal en el que va a dar lugar a este clima frío es la altitud, no la latitud. La altitud, cuanto más alto, más frío, va a ser la característica principal de los climas de alta montaña. Está en una zona alta, por eso hace más frío. Esté donde esté, da igual que esté cerca del trópico, cerca del Ecuador, donde hay una montaña alta, va a ser clima de alta montaña, un clima frío dentro de los climas fríos, pero este clima concreto de alta montaña no va a depender de la latitud, sino que va a depender de la altitud. Latitud, distancia de cualquier punto de la Tierra al Ecuador; la altitud, distancia de cualquier punto de la Tierra respecto al nivel del mar. Así que ya sabéis, recapitulando, zonas climáticas en la Tierra: tenemos una zona cálida, 2 zonas templadas, 2 zonas frías. Dentro de las zonas cálidas tenemos el clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico. Dentro de las zonas templadas tenemos 3 climas: mediterráneo, continental y oceánico. Y dentro de las zonas frías, o digamos climas fríos, tenemos el clima polar y el clima de alta montaña, que depende de la altitud y no de la latitud. Yo creo que con esto más o menos nos ventilamos también la parte por encima de los climas, para que luego ya vosotros y vosotras en clase hagáis estas exposiciones sobre climas. Nos ventilamos esto prontito y nos metemos con historia, que yo ya al menos le tengo ganas. Pues nada, gracias por estar ahí, buena gente. Ya seguimos conectados a nuestras horas, a nuestros horarios. Preguntad lo que queráis. Tenéis también los mails, tenéis el blog,
tenéis el canal de YouTube. Aquí, si no queréis, no hace falta que contestéis absolutamente nada, porque deberíais haceros cuenta de YouTube y no quiero que os hagáis cuenta de nada que no tengáis, así que aquí no hace falta que contestéis lo que queráis por mail. Así que venga, pues gracias, buena gente, y recordad que la educación, como la vida, se abre camino.